tal, amigas y amigos? Soy Manuel Arellano, defensor de derechos humanos de las personas migrantes. Hoy quiero hablarles sobre los derechos humanos de las personas migrantes en tiempos del coronavirus. El COVID-19 no solo ataca la salud, también exacerba la xenofobia, la exclusión y el odio, usados como escudos protectores de algunos cuando lo prioritario es la información, o debería de ser la información, la atención médica y garantizar los derechos de acceso a los servicios de salud de todas las personas ante esta pandemia. Difícilmente la población migrante tiene acceso a la más mínima atención de su salud, careciendo de agua, jabón, medicinas, alimentos, y las condiciones en los centros de atención o de aseguramiento son complejas para estos tiempos de sana distancia. Los migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo y las víctimas de explotación sexual y laboral, o también de tráfico de personas, corren un enorme riesgo frente a la pandemia del coronavirus COVID-19 por no contar con protección necesaria para transitar. El COVID-19 no solo representa una pandemia de salud, sino que está intensificando la xenofobia, la exclusión y el odio. Aún es más perverso usar los temores relacionados con el COVID-19 por parte de sectores y actores que toman pretextos de las minorías para provocar un aumento en los abusos verbales y físicos contra los ciudadanos migrantes. Predominantemente tenemos a los ciudadanos de origen asiático. A algunos incluso se les niega acceso a los servicios de salud, de atención sanitaria, a la información real sobre la pandemia, y por ello los estados deben de insistir urgentemente en que se protejan los derechos humanos de todos, de todas, en particular de los más vulnerables y marginados, migrantes, personas con discapacidad, indígenas y afrodescendientes también, que están muy relacionados con los tiempos que estamos viviendo ahora de la migración. Los más vulnerables del mundo suelen ser los últimos en la fila para recibir apoyo, desafortunadamente, y por lo consiguiente la comunidad internacional y los estados deben colaborar estrechamente para informarlos, ayudarlos y protegerlos. Esto incluye comunicarse con ellos en sus propios idiomas, dialectos, siempre que sea posible, para transmitir eficazmente la información y la atención de salud pública que son vitales, así como aplicar las medidas para su protección contra el maltrato físico y la incitación al odio. Sin excepciones, los más expuestos y vulnerables necesitan servicios de salud para salvar la vida. La crisis del coronavirus precisa abordarse respetando todas las garantías fundamentales, incluyendo a todos los colectivos, a personas mayores, minorías, pueblos indígenas, desplazados, personas pobres, presos, indigentes, migrantes, adictos a las drogas y personas de la comunidad LGTBI. Lo más importante es tratar a las personas con dignidad y recordar que el pleno respeto por sus derechos humanos no cambia bajo estas circunstancias. Es más, es un buen momento. Los gobiernos están alentando a quedarse en casa y a no ir a bares y restaurantes o a usar servicios a la población en general, y esto tendrá un enorme impacto en las economías de las naciones y desde luego en la población migrante que normalmente de esto viven, de las remesas que envían sus connacionales, sus paisanos, sus familiares que viven en otro lado. Las sociedades son más saludables si todos fuéramos más saludables en estas condiciones. Las consecuencias que tienen el cierre de fronteras en muchos países que han decidido hacerlo evita que se expanda la pandemia, sí, pero también en Latinoamérica la gente tiende a cruzar para conseguir medicina o para conseguir comida. Todas las personas, sin excepción, tenemos derecho a la salud, todas. Cuidados que nos salven la vida y, desde luego, la responsabilidad de los gobiernos para garantizar el acceso a los servicios de salud. Estigmatizar a la migración es preocupante.
más que la pandemia se asocie con los extranjeros, los viajeros o los migrantes. En otras décadas ya ha sucedido con el caso del SIDA y la tuberculosis. Incluso vemos actualmente se pretende seguir vinculando a los migrantes como portadores de enfermedades de todo tipo. Los migrantes, por temor a ser deportados, muchas veces evitan ir a los hospitales a atenderse cuando sienten síntomas, o si van, peor aún, son despreciados en su atención. Por eso yo creo que nuestra nación está en un momento muy importante de tomar acciones. Reitero, es muy importante y prioritaria la atención a personas mayores, las comunidades minoritarias, los pueblos indígenas, desplazados, los que sufren pobreza extrema y viven en condiciones de hacinamiento, los que viven en asilos, los presos, los indigentes, los migrantes y refugiados, los adictos a drogas y las personas de la comunidad LGTBI. De diversos géneros también que están incluidos o deben de ser incluidos. Todas las políticas de salud y más aún en la pandemia actual, los gobiernos deben contemplar principios de no discriminación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas sobre la política de salud pública. Actuar, eso sí, con mucha determinación para que los sistemas sanitarios públicos cuenten con los recursos que necesitan para prevenir, detectar, dar tratamiento y ayudar a la recuperación de los enfermos. Se requiere en este momento los estados tomen medidas adicionales de protección social apoyados en los sectores de la población que serán los más afectados desproporcionalmente en esta emergencia. En el caso de México, es buena la noticia, o se recibe muy bien dentro de la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos, que el juez primero de distrito en materia administrativa instruyó a las autoridades federales otorgar derechos temporales de residencia a los migrantes que incluyan acceso o beneficios de salud y sociales. En el contexto de la lucha contra la pandemia, en el juicio de amparo, se reclaman la omisión de diseñar o implementar protocolos y medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad, desde luego, y su seguridad de las personas en contexto de movilidad humana durante la emergencia sanitaria. Es muy importante también que se haya emitido esta medida cautelar para que las autoridades implementen medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención de contagios del virus. Como ya sabemos, se llama SARS-CoV-2. Dentro de las estaciones migratorias es muy importante evitar el hacinamiento y el contacto directo, la sana distancia, pues, así como las acciones necesarias para detectar a personas con posibles síntomas de infección que se deberán de poner a salvo, desde luego, en todo momento a niñas, niños y adolescentes no acompañados en estancias adecuadas o apartadas, garantizar la vida y su integridad, además de que tendrán que establecer una estrategia en apego a los programas sociales existentes. Para que las personas en situación de migración o solicitantes de protección internacional puedan acceder a beneficios económicos que coadyuven en su sustento. Por último, el juez primero, ya mencionado, giró un exhorto a todos los jueces federales de guardia para que notifiquen y requieran el cumplimiento de la suspensión a las delegaciones del Instituto Nacional de Migración. Yo creo que esto es histórico y muy importante que se haya determinado esto por parte de un juez federal y darles protección a esta población migrante. Es acertada indudablemente la decisión de otorgar derechos de residencia temporal o de salida en las estaciones migratorias en México, incluido el acceso a servicios sociales y de salud a los migrantes y solicitantes de asilo en el marco de la pandemia. No se debe dejar atrás a nadie, ni mucho menos sin atención a nadie, en esta batalla que es global contra el COVID-19. Los gobiernos tienen que adoptar las medidas que garanticen que todos los individuos en su territorio nacional tengamos acceso a los cuidados sanitarios independientemente de nuestra situación o condición migratoria. La implementación de una política migratoria segura, ordenada y regular de manera global hoy es prioridad para facilitar el acceso a los servicios de salud durante la emergencia. El COVID-19
desde luego que pone un gran desafío global y es un llamado de atención para que se revitalicen los principios universales de los derechos humanos y anteponerlos sobre la información falsa y los prejuicios, la discriminación, la desigualdad y la violencia hacia la población migrante. Todas y todos tenemos derechos, por ello la invaluable labor de los trabajadores de los servicios de salud en todo el mundo. Son nuestros héroes de batalla contra el COVID-19, son los que están en el frente, son los que están en la trinchera más riesgosa, que con determinación y valentía asumen enormes jornadas de trabajo interminables, arriesgan diariamente su vida y ponen a prueba su bondad cuando los recursos escasean. Los trabajadores de la salud requieren insumos necesarios y suficientes de los gobiernos, del sector privado, también de los medios de comunicación y de la sociedad en general, como ya lo hemos visto manifestarse recientemente en ciudades del país. Un enfoque de derechos humanos es la vía para prevenir mayores amenazas a la salud pública de todas y de todos. Solo con esfuerzos multilaterales concentrados, solidarizados y con la confianza mutua, se podrá acabar con la pandemia y lograr sociedades resilientes más maduras y unidas. Todos enfrentamos juntos este desafío sin precedentes. Esta crisis sin duda marca un antes y un después de nuestra era y es evidente la conexión global que hay entre las naciones, las economías, las culturas, los liderazgos de las naciones también, que ahora deben de demostrar que son capaces de trabajar juntos como una nueva comunidad de naciones ante un desafío común. Estamos a unos días de entrar a la fase 3 de la pandemia y priorizar la protección a los niños no acompañados es importante. También la atención especial a las instalaciones sobrepobladas o inadecuadas donde se encuentren migrantes. Ya el juez primero de distrito lo mencionaba en su protección por el amparo que se emite, brindar información accesible, brindar también un diagnóstico de protocolos de servicios de salud para asegurar las consultas médicas y el tratamiento garantizado y adecuado a estas personas en las instalaciones migratorias. Los migrantes y refugiados, independientemente de su estatus migratorio, deben ser una parte integral de los sistemas y planes nacionales para combatir el COVID-19. Hay pendientes, sí, pero yo creo que hay que luchar principalmente contra el estigma. El coronavirus pone a prueba nuestros principios, valores solidarios y humanidad compartida. Sin duda, las personas sin escrúpulos buscarán aprovechar de esto, manipular temores genuinos y aumentar las preocupaciones en la población. Tengamos cuidado, tengamos información y tengamos conciencia. Cuando el miedo y la incertidumbre aparecen, la ira y la hostilidad dirigidas a las personas de origen distinto, se ensaña culpándolos y estigmatizándolos erróneamente. Al que viene, al que llega y al que se va. Soy Manuel Arellano y agradezco su atención.